Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ya Juan, barakallahu fikum. Tenemos aquí de la clase de Din al-Islam, Su'al wal-Jawab, o la clase de la religión del Islam, Din del Islam, preguntas y respuestas sobre estos asuntos del Din. La clase pasada empezamos de hablar del Shahadatain y el Shahadat la ilaha illallah, y la última pregunta, si se recuerdan, era sobre los pilares de la ilaha illallah, que son dos: al-nafi wal-athbat, negar y afirmar. La parte o el pilar de negar es la ilaha, que es el sentido de no adorar a nada ni a nadie. La adoración es prohibida, es ilícita en el Din del Islam, adoración, con una excepción, y es aquí afirmar ¿quién? A Allah subhanahu wa ta'ala, illallah. Yani el segundo pilar de la ilaha illallah es illallah. Entonces de aquí tenemos un principio, como mencionamos la vez pasada, de que mencionan los ulama, y eso es al aslu fil ibada al mani' illa bin nas. Yani que el origen o el origen del juicio de adoración es que es ilícito, o que es ilícita la adoración, yani excepto, hay una excepción nomás, con Allah subhanahu wa ta'ala, illallah. Entonces la ilaha illallah, no hay adoración a nada ni a nadie. Nadie merece ser adorado, nadie tiene el derecho de ser adorado, excepto ¿quién? Excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Es los dos pilares de la ilaha illallah: negar, negación, y afirmación o afirmar para Allah subhanahu wa ta'ala. Negar todo en adoración excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces seguimos a la siguiente pregunta, ya Juan. ¿Cuáles son las condiciones del dicho la ilaha illallah? Ma shurut la ilaha illallah. Y el Sheikh aquí menciona y dice: shurut la ilaha illallah thamania wa hiya. Yani hay ulama que mencionan que las condiciones de la ilaha illallah son 8, y hay otros que dicen que son 7. Pero todos los 7 están de acuerdo, todos los ulama, que son 7. Pero hay unos que aumentan una condición más, y vamos a ver, vamos a dejar la última condición que aumentan los ulama. Pero aquí Sheikh Omar al-Omar menciona, Hafidullah Ta'ala, menciona que son 8, y empieza con el primero, que es el conocimiento, al-ilm. Al-ilm munafil el-jahl. Es decir, es una condición para que tu testimonio de fe de la ilaha illallah que sea válido. Tienes que cumplir con estas condiciones, conectado y en relación a tu shahada, la ilaha illallah. Y si te falta una de estas condiciones, tu testimonio de fe es inválida, no sirve ni es válido. El testimonio de fe no es válido. Y es muy importante entender este punto aquí, Juan, y esta pregunta y esta respuesta. Entonces aquí la primera condición es que el conocimiento. Hay que saber lo que es la ilaha illallah. Hay que entender el significado de la ilaha illallah. Hay que tener conocimiento de este dicho. Hay que entenderlo. No es posible de que un testimonio, de cualquier testimonio de esta vida, sea aceptado de una persona si no entiende el testimonio que está diciendo. ¿Me entiendes? Así que es algo muy importante, ya Juan, de saber cuál es el significado correcto y la creencia correcta de la ilaha illallah. Es la primera condición que mencionamos aquí, de las condiciones de la ilaha illallah. Y si la persona no entiende cuando hace el testimonio de fe y dice ashhadu an la ilaha illallah, y no sabe lo que quiere decir, no es necesario que tienes que hablar y entender árabe, pero tienes que saber lo que estás diciendo. No puede ser aceptado. Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el testimonio de fe la ilaha illallah de alguien que lo dice
si no entiende lo que está diciendo o lo que está diciendo. Así que es muy importante saber lo que quiere decir el testimonio de fe, la ilaha illallah, y eso es lo opuesto del ilm, de esa condición, es el jahl, es la ignorancia. Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el testimonio de fe de alguien que es ignorante del testimonio de fe o ignorante de su significado. Eso es la primera condición. La segunda condición es al-yaqin, al-munafi lil-shak, yani la certeza de fe en la ilaha illallah. Yani la persona que hace el testimonio de fe tiene la certeza que es la verdad, tiene la certeza que esa es su fe, tiene la certeza de lo que está diciendo, lo que está haciendo del testimonio que es verdad. Y lo opuesto de eso es el shak, yani la duda. No tiene duda cuando hace el testimonio de fe y entra en el Islam y dice Ashhadu an la ilaha illallah, no tiene ninguna duda de lo que está diciendo es verdad. No tiene duda en su corazón de eso. Si la persona tiene duda, si tiene shak, entonces no es aceptado de él. Si tiene duda de lo que está diciendo, no es verdad o no, no sabe si es verdad o no sabe si en realidad hay otro que puede ser adorado con Allah, no sabe si en realidad puede suplicar a la Virgen María o a Jesús Cristo o a cualquier ídolo o a cualquier santo, no sabe si puede hacerlo o no puede hacerlo. Si tiene duda, pues no es aceptado de él. Entonces la segunda condición es que certeza. La tercera condición, ya Juan, de fe, o la tercera condición para el testimonio de fe, yani la ilaha illallah, es al-ikhlas, sinceridad. Yani al-munafi li-shirk. Sinceridad, es decir, que cuando la persona dice la ilaha illallah, es sincera la persona lo que está diciendo en su creencia, su dicho y su acción, acorde del dicho de la ilaha illallah. No va a dirigir ninguna acción de adoración excepto a Allah. Porque sabe, el significado de la ilaha illallah es que nada ni nadie merece ser adorado o tiene el derecho de ser adorado excepto Allah. Entonces, tiene que ser sincero en lo que está haciendo del testimonio. Si está diciendo este testimonio, pues tiene que ser sincero en sus acciones y sus dichos y su creencia de que no va a adorar a nada ni a nadie, ni va a dirigir ninguna acción de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si cae en shirk, en eso, pues invalida su testimonio de fe. O si está haciendo shirk cuando hace eso, cuando dice su testimonio de fe, pero sigue siendo shirk, su testimonio de fe no es aceptado y nunca entra en el din del Islam. La siguiente condición es as-sidq, al-munafi lil-kadhib. As-sidq es ser veraz en lo que está diciendo, es ser veraz en su testimonio de fe. Y no es algo, el opuesto de ser veraz es la mentira o mentir o negar, que no está negando ni está mintiendo de lo que está diciendo, porque hay gente que son hipócritas que solo lo dice el testimonio de fe nomás enfrente de la gente, pero no cree dentro, no es veraz en lo que está diciendo. Entonces ese es el kadhib, ¿sí me entienden? O sea, eso es algo que la persona que hace el testimonio de fe, cuando lo dice, tiene que ser veraz en lo que está diciendo. Y no es algo nomás para decirlo enfrente de la gente. Hay hombres que lo dicen nomás para casarse con una mujer musulmana. O hay mujeres que lo dicen nomás para casarse con un hombre musulmán, porque él no quiere casarse con una mujer que no es musulmana. Entonces ella dice, pues yo acepto el Islam, pero lo dice nomás no teniendo la creencia en realidad. Y esto no es aceptado. El testimonio de fe no es aceptado de ella o de él si lo dice nomás así sin ser veraz. La siguiente condición es el mahabba, el amor de este dicho y este testimonio. Yani debe de amar este testimonio de fe, debe de amar este dicho la ilaha illallah y su significado, y no debe de odiarlo. Si la persona odia, el opuesto de amar es odiar. Así, si odia el testimonio y odia el significado del testimonio de que no hay nada ni nadie que debe de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, si odia eso y no está de acuerdo de eso, pues entonces su testimonio de fe tampoco es aceptado. Entonces
esa condición es el mahabba, yani el munafi lil bughd, yani el amor para el testimonio y significado del testimonio de fe, la ilaha illallah. Sí, la siguiente condición, al-inqiyad, yani al-munafi li tark. Al-inqiyad, yani es sumisión a este dicho y este testimonio. Sumisión a su significado, sumisión a sus reglas, sumisión a lo que manda Allah subhanahu wa ta'ala con este testimonio de fe, en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Entonces, obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inqiyad quiere decir sumisión y obediencia a Él subhanahu wa ta'ala en este significado, es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena y nos manda con adorarlo a Él solo y único y abandonar el shirk y abandonar a adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces tenemos que obedecerlo en ese testimonio de fe. Obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y dejar la desobediencia o el rechazo, tú sabes, de su orden. Entonces esta condición es al-inqiyad, sumisión y obediencia a Él en este dicho. Y la siguiente condición, y es el número 7, es el qubul, aceptar. Yani, el qubul es aceptar el testimonio de fe de la ilaha illallah, aceptarlo y no rechazarlo, aceptarlo. Entonces es una condición aceptar ese dicho y no rechazar ese dicho, como hay gente que lo rechaza por decir que se puede rezar a unos santos o se puede suplicar a la Virgen María, o se puede suplicar o puede sacrificar unos animales a tal muerto en la tumba, no sé qué, y todo eso invalida el testimonio de fe, y si lo hace cuando la persona quiere entrar al Islam, pues no es aceptado de él y no entra en el Islam, y si lo hace ya después de ser musulmán, pues invalida su fe y sale del din del Islam. La última condición, número 8, es que uno de los ulama, hay varios de los ulama, de los imams de la sunna, que aumentan esta condición, y es el kufr bima yu'bad min dunillah, de negar todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Negar y rechazar y abandonar todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una condición para tu testimonio de fe, que tienes que rechazar todo lo que es adorado en vez de Allah. Tienes que abandonar y rechazar y negar todo lo que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Uno no puede decir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yo adoro a Allah solo y único, y no rechazar cualquier otro que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Pues, por ejemplo, alguien que dice, sí, la gente adoran a Jesús Cristo, a la Virgen María o a tal santo, pues allá ellos, yo no adoro a ellos, pero si quieren hacerlo está bien, yo no tengo ningún problema con ello, o está bien que lo haga, o no. Si uno cree en Allah subhanahu wa ta'ala y cree en este dicho, la ilaha illallah, tenemos que rechazar eso y reconocer que eso es falso, reconocer que eso no es la verdad, eso es falso, y eso es prohibido. Adorar a Jesús Cristo, adorar a la Virgen María, adorar o suplicar a los santos, todo eso es ilícito, es prohibido, es haram, y tenemos que reconocerlo y tenemos que tomar esa postura en nuestra fe. ¿Me entienden? Así que esas son las 8 condiciones del dicho de la ilaha illallah. Quien no cumple con solo una de esas condiciones, su testimonio de fe es inválida. Su testimonio de fe es inválido y no es aceptado con Allah subhanahu wa ta'ala, y no es musulmán si falta una de esas condiciones acerca y conectado a su testimonio de fe de la ilaha illallah. Espero que sí es claro. Espero que me explico. La segunda pregunta, Juan, dice: ¿Ma maqtada shahadat la ilaha illallah? ¿Cuáles las obligaciones y los derechos de la ilaha illallah?
O sea, ¿qué es el significado y los derechos y las obligaciones con decir la ilaha illallah? Con hacer este testimonio. Y el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala, empieza, dice y explica los derechos y las obligaciones de la ilaha illallah. Simplemente contiene dos cosas muy importantes, dice el Sheikh. El primero, al-imanu billah ta'ala bitahqiq tawhidih wa ikhlas al-ibada lah wa hada muqtada al-ithbat. Yani, en decir la ilaha illallah, yani, es tener imán en Allah subhanahu wa ta'ala, fe en Allah subhanahu wa ta'ala, y yani, establecer el tawhid con él, es decir, adorarlo a él solo y único, y abandonar lo que es el shirk. Wal ikhlas al ibadalah, yani tener sinceridad en adoración a él solo y único, es dirigir la adoración a él solo y único, y no a nada más. Eso es la primera cosa. El que dice la ilaha illallah, el que hace el testimonio de fe, pues tiene que tener esta práctica, esta creencia y esto cumplir con este derecho de Allah subhanahu wa ta'ala. La segunda cosa es el kufr bi kulli ma yu'bad min dunillah wal bara'atu min ash-shirk wal mushrikin wa ijtinabu nawaqid ad-din wa hadha huwa muqtada an-nafi. Naam. Y la segunda cosa es negar cualquier cosa y rechazar cualquier cosa que es adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, y tener bara, estar en contra el shirk, el politeísmo, y el mushrikin, los politeístas. El politeísmo es la gente, yani el shirk y la gente de shirk. Hay que estar en contra, es decir, rechazar esa creencia, rechazar esas acciones, rechazar y abandonar esas cosas. Y alejarnos y abandonar completamente de aquellas invalidantes de la religión. Esas cosas que invalidan la religión, esas cosas que invalidan el din del Islam, el imán, el fe. Así que es muy necesario cumplir con estos dos asuntos, y esos son los mandatos o los derechos de decir la ilaha illallah. Se tiene que cumplir con estos dos asuntos para que sea aceptado de él el dicho la ilaha illallah. Siguiente pregunta: وَمَا مَعْنَى شَهَادَةً مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ? ¿Y qué quiere decir el segundo testimonio de fe, que Muhammad es el mensajero de Allah? ¿Qué quiere decir Muhammadan Rasulullah? Dice el Sheikh, el significado del testimonio de fe de Muhammad Rasulullah هو الاعتراف باطنا وظاهرا أن محمدا عبد الله والرسول إلى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. El significado de esto es reconocer, yani dentro y por fuera, yani dentro del corazón y afuera con las acciones, de que Muhammad es el esclavo o el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Es el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala enviado a toda la gente y toda la creación. Y de que él es el sello de todos los profetas y mensajeros de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ese es el significado del testimonio de la ilaha illallah. Y dice, ¿y cuáles son? La siguiente pregunta: وَمَا مَقْتَضَى شَهَادَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا مَقْتَضَى شَهَادَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Yani, ¿cuáles son las obligaciones o los derechos de Muhammad Rasulullah? Y el Sheikh menciona, dice, el testimonio de fe de Muhammad Rasulullah tiene sus obligaciones y sus derechos igual. De esos derechos y obligaciones son 4, dice el Sheikh. Ta'atahu fima amar, obedecerlo
en cualquier cosa que él ordena. وتصديقه فيما أخبر. Y creerlo en cualquier cosa que nos informa. Creer en ello. Y creer en él. واجتناب ما نهى عنه وزجر. Y alejarnos y abandonar cualquier cosa que nos ha prohibido. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Y no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con el ejemplo que él ha legislado. Yani él, el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y esas son las 4 cosas que cuando uno dice Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, es decir, que él tiene que cumplir y seguir estas 4 obligaciones y derechos de este testimonio de fe de Muhammad Rasulullah. Lo vamos a repetir otra vez. Obedecerlo en cualquier cosa que nos ha ordenado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay gente que dice, yo nomás voy a seguir lo que dice el Corán, y no siguen y no obedecen lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso no es correcto, y no es cumplir con este testimonio de fe de Muhammad Rasulullah. Entonces, obedecerlo en cualquier cosa que él ordena. وَتَصْدِيقُ بِمَا أَخْبَرَ. Y creer en todo lo que nos ha informado. Cualquier cosa que sabemos que en este hadith es auténtico, es comprobado que es auténtico, que lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces tenemos que creer en cualquier cosa que nos ha informado, aunque se nos hace para nosotros imposible. Pero tenemos que creer en lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. La tercera cosa, وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ. Y alejarnos completamente de todo lo que nos ha prohibido. Todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que es ilícito. Tenemos que dejarlo, abandonarlo y alejarnos de ello. Y la última cosa, وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Y no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con lo que ha legislado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, es decir, que la única forma que podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala es con el ejemplo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si no tenemos prueba de cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, no podemos hacerlo. Si no tenemos prueba de cómo hacer el salah, no lo hacemos. Si no tenemos prueba en cómo hacer el hajj o el umrah, o ayunar el mes de Ramadán, o suplicar, o cualquier forma de adoración, si no tenemos el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, evidencia del Corán y la Sunna, pues entonces no lo hacemos. Y eso es del mismo principio que hemos mencionado, de que al-aslu fil ibada al-mana', yani que el origen del juicio de adoración es que es ilícito. Illa bin nas, excepto con evidencia del Corán y la Sunna. Y con eso terminamos estas preguntas, ya Juan. Y el siguiente capítulo será el capítulo de Arkan al-Iman, de los pilares del Iman, fe. Y inshallah con eso terminamos aquí. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.